¿A la plaza? Voy a empezar. ¿Qué pasó? Permítanme un momentito, ahorita me reúno con ustedes. Sí.
Ok, ya estamos todos. ¿O solo los que importen? Esa. Ok. Sí, profesor. Bueno, entonces no tiene ninguna pregunta hasta donde vamos en este momento. Yo tengo una de la primera clase, profesor. Uy, Cuando... ¿de mi nombre o de dónde me encuentra? Descuide, sí se va a acordar. Espere, de la de este parcial, no de la del pasado. Ok, yo dije en la primera clase cuando les pregunté cómo se llamaba. No, pues estamos. No, Dígame, es que mi duda era sobre de dónde obtuvieron el flujo másico, porque, bueno, escuché en la grabación que les había dicho que si lo habían buscado en los datos del motor o algo así, pero no sé si sí lo buscaron ahí o lo calcularon. de hecho, no recuerdo el caso específico, pero en principio ustedes les decía que tenían que hacer una gráfica de empuje específico contra velocidad de desplazamiento a condiciones de nivel del mar. Eso ya habiendo elegido la relación de presiones, ¿no? Ustedes elegían la relación de presiones y evaluaban, digamos, ya para esa relación de presiones ya es un motor determinado. Entonces, evaluaban el comportamiento de ese motor en despegue, por eso íbamos variando la velocidad, hasta llegar a la velocidad de despegue. Y el dato del empuje total requerido por el motor, pues por el avión, depende de cada aeronave y ese lo tendrían que tener ustedes. Saber cuánto empuje requiere o cuánto es el empuje que requiere la aeronave para poder volar. Ese valor, si ustedes lo buscan para los datos de la aeronave que están proponiendo, pudiera venir como empuje por cada motor o como empuje total de la aeronave. Si viene como empuje total de la aeronave, tendrían que dividirlo entre el número de motores que tiene. Una vez que obtienen el empuje que debe dar cada motor, si dividen ese empuje por motor entre el empuje específico que nos está dando en el momento de despegue, obtengo el flujo másico. Ok, muchas gracias, profe. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno. Creo que la mano. Sí, Dígame. en la parte de la selección de las revoluciones por segundo, Ajá. ya ve que a nosotros, bueno, en el ejemplo que estuvimos haciendo, no nos varió tanto. Era No, 40, sí, porque estaba muy grande 95, sí. el radio, ¿no? Con pocas Ajá. revoluciones, o sea, con poca velocidad, bueno, con pocas revoluciones se incrementaba la velocidad tangencial. Entonces, como fuimos poniendo, no es cierto, que fuimos variando la relación de radios. No variaba Ajá. mucho la relación de radios, no variaba la relación, el radio de punta porque era muy grande. Ujú. Pero en mi caso, por ejemplo, sí, sí varía bastante, o sea, varía desde 90 hasta 60 y así, o sea, sí varía bastante. Ajá. De hecho, regularmente debería de variar más que lo que nosotros, que lo que nos está variando a nosotros. Entonces sí, es correcto, sí varía. Es normal, ¿no? De hecho, es un dato que se tienen que fijar. Cuando ustedes están poniendo esas relaciones de radio, puede ser que el radio de punta vaya creciendo mucho y eso incrementa el área frontal. Entonces, si crece mucho, pues también hay una diferencia entre entre las revoluciones que necesita. No recuerdo, pero según yo lo revisamos y sí estaba bien el cálculo que hicimos. Sí variaba de muy poco para cada relación de radios, pero bueno, en general sí se nota más la variación de revoluciones. Entonces, la idea ahí es, bueno, si varía demasiado, ¿qué es ideal guiarnos por las revoluciones o por los tamaños? Por ambas partes. Les decía que era una elección entre las revoluciones a las que esté trabajando el motor o que debiera trabajar el motor para la velocidad máxima que nosotros requerimos. Eh, y entre el radio de raíz. El radio de raíz no puede tender a cero porque si es muy pequeño, además de que lleva algunos componentes a través de la flecha, el sistema de lubricación, entre otros, la velocidad tangencial en la raíz sería muy pequeña y eso no nos permitiría realmente hacer trabajo. Pero tampoco puede ser muy grande el radio de punta, bueno, depende del motor obviamente, pero si entre más grande sea el radio de punta, vamos a tener mayor área frontal, que al final de cuentas el área frontal es la que genera una resistencia al avance, ¿no? O está relacionado con la resistencia al avance. Entonces, debemos de buscar entre las diferentes relaciones de radio
que el radio de raíz no sea muy pequeño, pero también depende, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, teníamos casi 60 centímetros, pero es un motor muy grande. Si usted tiene una potencia muy pequeña y le pone un radio de raíz de 60 centímetros, obviamente sería incorrecto, ¿no? Entonces, tiene que tratar de encontrar de los resultados que usted tenga la mejor combinación entre el menor radio de raíz, pero sin que sea muy pequeño, el menor radio de punta para que no sea grande, pero que nos dé lo que queremos de trabajo, y las revoluciones que puedan ser fácilmente, bueno, las revoluciones en principio no importarían, importan cuando se trata de un motor que se vaya a utilizar para la industria eléctrica, donde en México tiene que girar o tiene que conectarse a una flecha que esté girando a 60 Hz, ¿no? O en múltiplos de 60 revoluciones por segundo. Entonces, buscar que no tengamos que poner una caja de engranes algo complicada para esa transmisión de trabajo. ¿Así me expliqué? Sí. Gracias. Ok, habíamos hecho una tabla en la cual teníamos que eran los diferentes radios, la velocidad tangencial, ¿qué más teníamos? Bueno, teníamos la velocidad tangencial, la velocidad axial, alfa, que es el ángulo entre la velocidad, la dirección axial y la velocidad absoluta, el beta, que era el ángulo entre la velocidad axial y la velocidad relativa. Bueno, teníamos un CW1, que es la componente tangencial de la velocidad absoluta, y con eso calculábamos un beta 2. ¿Está compartiendo pantalla, profe? No, les estoy preguntando si era lo que teníamos. Fue lo que pusimos en la tabla, ¿no? Sí. Ajá, CW2, ¿qué más teníamos? CW2, alfa 2. Alfa 2, beta 2 y alfa 3. Primero sacábamos beta 2, luego sacábamos CW2 y luego teníamos alfa 2 y podemos poner el beta, no, sería el alfa 3, ¿no? No es un beta, es un alfa. Sí. Alfa 3. Ok, en caso de que me haga falta algo, lo vemos. Ya teníamos los radios, nosotros lo habíamos calculado para el radio medio. ¿Cuánto valía el radio medio? 215.76. No, esa es una velocidad, ¿no? El radio medio. 7631. ¿Perdón? Punto 7631. 7631, ok. Teníamos también el radio de raíz y el radio de punta. ¿Cuánto era el radio de raíz y cuánto era el de, perdón, el de raíz y el de punta? El de raíz era el de 0.3062. 3062, ajá, y el de punta 1.2210. 3052. Sí. No, 62 porque después lo volvimos a usar. Ok, déjenlo, sacamos. Se supone que la suma de los dos entre 2 me debería dar el radio medio. Punto 3062 más 1.2210 entre 2 me da punto 7636. No, es punto 3052 para que nos dé ese radio medio. ¿No era el de punto 36? No. No, ese es el radio de raíz. ¿Punto 36? Bueno, no, punto 30. Ajá. No, eso no es. Ok, porque si tenemos, si el radio medio es punto 7631, tendría que ser un punto 3052 para que nos dé esa relación, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Bueno, ahora sí les voy a compartir pantalla, bueno, teníamos unos números muy extraños en el caso anterior. Pongo las ecuaciones otra vez, vamos a tratar de... Les comparto pantalla, a ver si no hay problema. Estoy tratando de hacer la tabla un poco más limpia, teníamos algo de desorden. Y llenemos con los datos que tengamos en el radio medio. La velocidad tangencial, ¿cuánto era? $215.76. 215.76. La velocidad axial era constante de 150 metros por segundo. Alfa 1 era 0, CW1 era 0. Beta 1, ¿cuánto me daba?
55.1924. Ese es el que sacábamos con la tangente a la -1 de 2. Bueno, si quieren la apuntamos y lo vamos a hacer nuevamente de forma rápida. Voy a irles apuntando aquí las ecuaciones que usemos y después borramos algo. A ver, entonces, decíamos que beta 1 era igual a la tangente a la -1 de U sobre CA. ¿Cuánto les da? ¿Sí les da los 55.1924? Sí. Sí. Okay. Bien. El beta 2 lo obteníamos con el trabajo. ¿Cuánto les daba beta 2? ¿Quieren que les apunte la ecuación? 38.81. Sí, por favor. 81. Ok. La ecuación para beta 2, bueno, lo sacábamos a partir del incremento de temperaturas. ¿Cuánto pusimos de incremento de temperaturas para este caso? Creo que eran 21 punto y algo. 21.1307. 21. Elegimos 20. Ok, elegimos 20. Este era el máximo que teníamos y nosotros lo determinamos con 20. Entonces tenemos el delta T por etapa era igual temperatura total a 20 grados. 20.0 kelvins. Ok, entonces, y para ese incremento de temperatura, de acuerdo a la ecuación, decíamos que el incremento total de temperatura debería de ser igual a UCA entre CP por el factor de trabajo realizado, que multiplicaba a la tangente de beta 1 menos la tangente de beta 2. Entonces, de esta ecuación nosotros despejábamos y determinábamos que el beta 2 iba a ser igual a tangente a la -1 de tangente de beta 1 menos delta T entre el CP, bueno, delta T por CP entre U, CA y gamma, ¿no? Sí. Perdón, beta 1. El beta 2, entonces, el beta 2 iba a ser igual a la tangente a la -1 de tangente de beta 1 menos el delta TT por el CP entre U, CA, lambda. Ok, y ese me daba el beta 2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, aquí yo les estoy poniendo un CW2. Sí lo calculamos, no lo calculamos como tal, pero les voy a poner una ecuación que nos permita determinar ¿Puedo borrar lo que ya fui poniendo? Esto ya lo teníamos de alguna manera. Sí. ¿Ya lo tienen? ¿Lo puedo borrar? Sí. Sí. Ok. Sí. Bien, entonces, borramos esto y vamos a determinar ahora el CW2. De acuerdo al triángulo de velocidades, nosotros decíamos que el CW1 es 0. Ajá, el CW2 era la componente tangencial de la velocidad relativa. De la velocidad absoluta, perdón. ¿Están de acuerdo? ¿No saben de qué les hablo? Ok. Aquí en Perdón, ¿podría repetir? Ajá, Sí. en este triángulo que tenemos acá, aquí me está marcando CW2. Esta es la velocidad absoluta y esta es su componente tangencial. Entonces, para determinar esta componente tangencial, vamos a decir que va a ser igual a U, que es esta. U es esta, completa, y ya la conocemos, a U, menos esta parte que tenemos aquí. Y esta parte que tenemos aquí va a ser igual a CA por tangente de beta 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Y esto, bueno, sería Sí. el CW2. Entonces, CW2 lo sacamos así. U menos CA tangente de beta 2. Y esos datos, si se dan cuenta, ya los tenemos en la tabla previamente. Tenemos el beta 2, tenemos la CA. Entonces, CW2, ¿cuánto les da? Y tenemos la U también, ¿no? Son 215.76 menos 150 por tangente de 38.81.
95.1137. Y nos da 95.1137. Ok, entonces ya tenemos CW2. Ahora bien, esta alfa 2, si regresamos al triángulo de velocidades, pues la podemos sacar con la tangente a la menos 1 de CW2, o sea, este es el alfa 2. Lo hice en el monitor. Este es alfa 2 y queremos calcularlo. Conocemos esta y ya conocimos esta. Entonces, con la tangente a la menos 1 de esta entre esta, puedo obtener este ángulo. ¿Y eso cuánto les da? $32.37. Espera, profesor, ¿puede volver a explicar esa, por favor? Sí. Permítame. ¿30 y cuánto? ¿32.3784? Sí, 32, ajá. 32.87, 3784. Ok, si regresamos al triángulo de salida, si ven este triángulo, les decía, nosotros obtuvimos la CW2, obtuvimos esta CW2 con a la velocidad tangencial, que esa es la que está girando el álave a ese radio, le restamos esta que tenemos aquí y me queda esta CW2. Y nosotros consideramos como un principio de diseño que la velocidad axial a través de todas las etapas va a ser constante. Por lo tanto, esta es la CA y son 150. Entonces, para determinar este ángulo, alfa 2 es tangente a la menos 1 de CW2 entre CA. Y ya tenemos ambos valores. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, y alfa 3, en este caso vamos a ponerlo de 0 también. Entonces, ahí, para el radio medio, ya tenemos la velocidad que gira, bueno, esos son datos, pero lo importante es que ya tenemos los ángulos. Este beta 1 y este beta 2 son los ángulos que tiene el rotor. Digamos, si nos vamos aquí, este ya lo habíamos explicado, pero bueno, si esta es la dirección axial, ángulo físico que va a tener con la cuerda o digamos al borde de ataque es el beta 1, este ángulo que está en función de la dirección axial y de la dirección con la que sale el álave es el beta 2, el alfa 2 es el ángulo físico que tiene el estator a la entrada, es alfa 2, y el alfa 3 es el que estamos proponiendo, les decía desde la vez anterior, ¿no? Aquí me dice alfa 3, igual tiene un ángulo diferente de 0, pero nosotros queremos que sea 0 en este momento. Entonces ponemos un alfa 3 de 0, por lo tanto este ángulo sería este, ¿no? Con el que esté saliendo la dirección axial y la dirección del álave, no del fluido como tal, porque puede haber un desprendimiento, pero sí hacia donde esté apuntando el álave a la salida. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, eso es para el radio medio. Entonces, en el radio medio nosotros ya tenemos cuál es el ángulo de entrada y el ángulo de salida. Eso nos va a servir para poder hacer el álave, pero tenemos que sacarlo nada más en el radio medio. Tenemos que sacarlo en el radio de punta y en el radio de raíz, por lo menos en 3 posiciones diferentes, para que al posicionar el perfil de raíz, el perfil de medio y el perfil de punta, me dé el torcimiento que pudiera tener ese álave. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora bien, estas velocidades tangenciales, ya sabemos que es igual a 2pi, bueno, la velocidad tangencial va a ser igual a 2 veces pi por el número de revoluciones por el radio en el que nosotros estemos evaluando. Aquí usamos el de .7631 y nos dio 215. En la punta usamos .3052, ¿cuánto nos da esa U? N era de 45, ¿verdad? Me parece que sí. Ok. ¿Para qué radio solicitó? 30.52.
Ajá, sí. Me da de 86.29. 86.2932. Y para el de raíz, para el de punta, perdón, podemos hacer exactamente la misma operación, únicamente poniendo el radio de 1.2210 y les da de 345.2296. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, aquí ya tenemos las tres velocidades. La velocidad axial nosotros consideramos que era constante a través de toda la etapa, por eso metimos el factor de trabajo realizado que compense el cambio del perfil de velocidades, ¿no? El alfa 1, estamos considerando que en todos los casos el fluido llega en dirección axial, por lo tanto va a ser 0 para los tres casos. Y también, si el ángulo alfa es 0, el CW1 es 0. Bien, para cada uno de estos, podemos calcular el beta. Como el ángulo alfa 1 es 0, podemos decir que el beta va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la velocidad tangencial entre la velocidad axial. Entonces, en la raíz, perdón, tendríamos que el beta 1 va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 150 entre 86.2932. ¿Y eso cuánto les da? Es Ah, al revés, ¿no, profe? sí, de 86 De- sobre 150, ¿no? Sí, desde 86 en 350, perdón, tienes razón, es el cateto puesto. Este me Ajá. da Sí, 29.9113. ¿Cuánto? 29.9113. 29.9113. Ok, tiene razón. Y en la punta, ¿cuánto les das? Igual es la tangente de la menos 1 de 345. 66.51. 66.51. ¿51 qué? 53. 53. 53. Ok, entonces ya tenemos los betas en cada uno a las tres alturas. Podríamos hacer, igual como lo hicimos para el radio medio, hacer para la raíz y la punta. Sin embargo, vamos a utilizar algo que se llama el criterio de vórtice libre. Ya lo habíamos comentado en la clase anterior, donde nosotros queremos que en cada una de las alturas del álave se haga el mismo trabajo para evitar que haya flujos ascendentes o descendentes por la diferencia de presiones. Ese criterio me establece que CW por R tiene que ser igual a una constante. ¿Sí? Es decir, CW1 por R1 por R, CW1 por R, para cualquier altura es constante. Es decir, el CW1 en el radio medio por el radio medio debe ser igual al CW1 en la raíz por R raíz e igual a CW1 en la punta por el radio en la punta. En el 1 no tenemos problema porque son 0 y bueno, cualquier número por 0 es lo mismo y me da que sí es cierto. Para el punto 2 o para la salida del rotor tendríamos entonces que el CW2 por, bueno, vamos a poner CW2M por RM tendría que ser igual a CW2R por RR e igual a CW2T por RT. Entonces, este es el criterio de vórtice libre. Con este criterio, nosotros podemos evaluar el CW2 para la raíz y para la punta. Es decir, si multiplico este valor de 95.1337 por el radio medio, que son 0.7631, y lo divido entre el radio de raíz, obtengo el CW2 de punta. ¿Sí quedó claro? De raíz, perdón. ¿Quieren que lo escriba? Sí, por favor. Ok, vamos a ver. Entonces, yo puedo, con esta igualdad, puedo despejar y decir que el CW2 en la raíz tendría que ser igual a CW2M por RM entre R de raíz. ¿Y eso cuánto les da?
Profe, pero ¿cuál dijo que era la teoría que sustenta esto? Algo de flujo libre, pero, o sea, ¿qué Vórtice dice? libre, teoría de vórtice libre. O bueno, más que teoría es el criterio de vórtice libre, el cual establece eso, que la multiplicación de la componente tangencial de la velocidad absoluta por el radio de aplicación tiene que ser constante en toda la altura del ala. Perdón, no lo escuché. No lo... Profesor, ¿eso también se consulta en el Mattingly? Ya compartió su compañero el Fox, ¿no? El Fox, perdón, el Sarabanamuto. En Ah, el ok. Sarabanamuto, en el capítulo, creo que es el 5. 5 de compresores axiales, ahí viene. También Mattingly trae una parte de la teoría, pero me gusta más cómo lo explica Sarabanamuto. Ok, entonces, ¿cuánto sería CW2 en la raíz y cuánto sería CW2 en la punta? Me dio La raíz. Ajá. 237.3154. Otra La vez, raíz 237. 37.8154. 81.54. Sí. Ok. Y en la punta, 60.4261. otra vez, 60. 60.4261. ¿A todos les da lo mismo? No, Sí. a mí me da 59.44. A ver. Tiene 95.1137 por 0.7631 entre 1.22 días. 59.4440. 59.4441. Okay, ya tenemos ahí el CW2. Con el CW2, obviamente podríamos determinar el alfa de forma automática. Diríamos que alfa 2 va a ser igual a la tangente a la menos 1 del CW2 entre el CA, ¿cierto? 57.7586. 57.7586 y para la punta 21.6181. y obviamente estamos considerando que la siguiente etapa va a ser completa y tendríamos así, ¿no? Entonces, bueno, nos falta el beta 2, perdón. Y el beta 2, ¿cómo lo podemos determinar? Bueno, ya tenemos el CW2, puedo borrar todo esto y lo podríamos hacer con los valores que tenemos en la tabla, diciendo que el beta 2, ya no vamos a usar toda la ecuación que debería de salir lo mismo, pero nosotros podemos poner aquí que el ángulo beta 2 tendría que ser igual a la tangente a la menos 1 de U menos CW2 dividido sobre CA. Entonces, con esa ecuación podemos determinar rápidamente el beta 2 de raíz y punta. ¿Cuánto les da?
Menos 45.2. Menos 45.2. ¿Sí? ¿A todos les da lo mismo? Punto 28. Ok, en la menos 45.28. ¿28 qué? Así es, 28.92. 92, ok. ¿Y cuánto le da en la punta? Sesenta y dos punto 3064. ¿Les da esos valores? ¿Sí? ¿Sí les dan esos valores a todos? Sí. Ok. Bien, ¿qué significa que nos haya dado un ángulo negativo? Bueno, esta ya la puedo borrar, ya la... Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos estableciendo que el flujo, bueno, voy a ver arriba. ¿Qué creen que sea un ángulo negativo? ¿No? ¿No tienen idea? Bien. No, ajá, dígame. No, 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 no. No, nada, nada. Nada, ok. Nosotros estamos considerando... A ver, permítanme un momentito. ¡Ah, rayos! ¿Todo bien en casa? No. Chale. Oye, ¿cuál es el U? El U de la raíz, güey. Es que ya no lo vi, ya lo subió la esta. 86, ¿Cuánto? 86.2932. Ah, gracias.
Ok, entonces, ¿en qué estábamos? ¿Sí me escuchan? Profe, ¿puede poner la tablita? ¿Perdón? La tablita. La tablita que está arriba. Lo que estábamos llenando. Ajá. Ok, ¿qué pasó con ella? Dígame, ¿tiene algo de la tablita o...? Voy a poner en dos partes los triángulos de velocidades aquí para tratar, pensando que estamos en el radio de raíz donde tenemos este ángulo negativo. ¿Qué significa ese ángulo negativo? Bueno, ¿tienen alguna pregunta antes de eso? No. Bueno, voy a tratar de hacerlo a una escala diferente. Vamos a considerar que sean... Ok. Bien. Pensemos que esta sea la velocidad tangencial. En nuestro caso dice que es 86.29. 32. Y estos son los 150 metros sobre segundo. Eso me da un ángulo beta que ya lo habíamos calculado. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Nosotros habíamos, bueno, esta velocidad, el giro, tiene que tratar de hacer una cantidad de trabajo. Entonces, a la salida, yo voy a tener los mismos 86 como velocidad tangencial, pero si nosotros vemos, me dice que mi velocidad CW2 es de 237.8145. ¿Ok? Entonces, a mí me quedaría, si el álava impulsó al fluido para que para que ya no vaya de forma axial, sino que lleve una componente tangencial, y me dice que la componente tangencial de la velocidad absoluta son 237, pensemos, yo tendría mi 150, vamos a considerar que sea aquí, y tendría hacia acá, hasta a este punto, una de 237. Estos son 86, digamos que hasta acá. Entonces, mi velocidad absoluta a la salida saldría con un ángulo muy pronunciado. Y bueno, esos son mis dos componentes. Esta es la velocidad tangencial y esta es la velocidad absoluta. Entonces, y de aquí, mi velocidad relativa sería esta. Esta sería mi velocidad relativa. ¿Sí? Y yo tendría la velocidad axial a lo mejor aquí. Este sería mi componente de velocidad axial. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿sí lo ven cómo están las velocidades? Yo sí. Sí, ok. Bueno, voy a subir y tratar de dibujarlo sobre este que teníamos acá. Voy a borrar todo esto. Entonces, en principio, el problema aquí es que nuestra velocidad, nuestra componente, digamos, esta velocidad absoluta que tenemos aquí, sale con esa es la altura de la velocidad axial, entonces sale como con un ángulo así. Y al final de cuentas tengo la velocidad relativa es esta, ya no sería esta. Entonces, si yo considero mi velocidad axial, bueno, la velocidad axial es en esta magnitud. Si yo tengo aquí mi componente absoluta, podría decir, aquí tengo la velocidad axial y esta es la componente absoluta. ¿Sí? Entonces, esta podríamos decir que es la velocidad axial para sacar mis dos componentes, ¿no? Tengo esta y tengo esta. ¿Están de acuerdo? Que sería esta y esta. O sea, es la velocidad absoluta, tiene dos componentes, una tangencial y una axial. La axial es esta. Entonces, la axial es esta. ¿Ahí están de acuerdo? Sí. Sí, ok. Ahora, ¿cómo
¿cómo establecimos nosotros? Esta es la velocidad axial. En este triángulo de velocidades, nosotros dijimos que que alfa era el ángulo que se formaba entre la velocidad absoluta y la velocidad axial. Este es alfa, ¿sí? Y el beta lo definimos como el ángulo formado entre la velocidad axial y la velocidad relativa. Este es beta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, si yo hago en este triángulo que dibujé, si pongo entre la velocidad y la velocidad axial, este es alfa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Y en la misma definición, yo definí al ángulo beta el ángulo entre la velocidad axial y la velocidad relativa. Este es beta. Si se dan cuenta, está en sentido contrario a las manecillas del reloj, está hacia acá, por eso es negativo. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, ahora, parte de esto es no lo que nosotros queremos evitar o lo que nos trata de evitar el número de Haller. Aquí el problema es que el ángulo, que la altura del álaba es muy grande y como evaluamos el número de Haller al radio medio, en el radio de raíz la velocidad tangencial de rotación es muy pequeña y en principio el que nosotros no nada más se quede rotando porque tiene una componente tangencial muy grande, sino que nosotros tenemos que tratar de que el fluido salga con una componente, que lo impulsemos a una velocidad mayor a la que el mismo álave está girando. Entonces, eso obviamente lo tenemos que tratar de hacer no nada más con el giro, sino también con los ángulos que se le ponen al rotor y al estator, pero ese es un poco complicado, ¿no? Y en esa parte se pueden presentar desprendimientos y algunas otras cuestiones. Pero bueno, estamos sacándolo, como nos dice la literatura, respetando el ángulo de el número de Haller en el radio medio y todo lo demás. Entonces, al final de cuentas, hasta aquí, si pueden ver, este es un ya, aquí aparentemente cambian de perfil, pero bueno, pensemos que el perfil es el mismo. Este es el radio de raíz y si se dan cuenta, como tenemos un torcimiento mucho mayor, ¿no? Entre entrada y salida del fluido, y este es el radio de punta, donde tenemos una mejor distribución. Permítanme, disculpen. Ok, entonces nosotros lo que estamos haciendo es generar tres ángulos o tres perfiles. Lo vamos a hacer un poco más adelante. Vamos a tratar de transformar lo que estamos obteniendo en las tablas de ángulos de entrada, ángulos de salida, velocidades de rotación, alturas, etcétera, para posicionar el perfil en el radio de raíz, el perfil en el radio medio, el perfil en el radio de punta, y la unión de estos tres me va a dar el torcimiento que va a tener el álave o el rotor al estar trabajando, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda sobre esto. Entonces, cuando tienes el ángulo negativo,
cómo se representa o qué se tiene que hacer en realidad. No, o sea, lo que me dice que sea negativo es lo que les comentaba en la parte superior, ¿no? Que al final la velocidad absoluta va a salir en dirección con un ángulo diferente o con un ángulo o con una componente tangencial mucho mayor y que nos queda un perfil, un triángulo de velocidades así como lo tenemos en esta sección donde lo dibujamos, ¿no? Este es el problema, ¿no? Que el flujo sale con esta velocidad, con una magnitud en su componente tangencial mucho mayor a la velocidad que está girando el álave en esa zona. Entonces, no hay ningún problema. Esto nos queda así. Cuando nosotros hagamos la transformación, pues el álave, el hecho de que me dé ángulos negativos, pues es en función de la velocidad del flujo. Me va a quedar uno muy torcido, digamos, como se ve en la fotografía, ¿no? O en la imagen que les puse. Va a quedar algo así el álave, que va a entrar por aquí y va a salir hacia acá. O sea, se va a ver como muy, muy curvado. Pero no hay ningún problema, ¿no? En principio, si lo hacemos de forma normal, no debería haber ningún problema. Sí deberíamos de tratar de evitar. Entonces, si nosotros dejáramos funcionando, así como está funcionando, si no hiciéramos ninguna modificación, lo podríamos llegar a construir. Y para las siguientes etapas, si tenemos más de una etapa, nos convendría mantener el radio de punta constante para ir incrementando ese radio de salida, ¿no? Para que el radio, entre mayor sea el radio de salida, va a ser mayor la velocidad tangencial y vamos a tener menos problemas de ángulos negativos en la raíz. O otra podría ser poner el criterio no de vórtice libre, sino de grado de reacción constante, pero el tener un grado de reacción constante implicaría tener una álave guía de entrada. Entonces, en la primera etapa, pues preferiría no tener una álave guía de entrada. A lo mejor sí usar el estator de la segunda etapa como álave guía de entrada para la siguiente etapa, y en ese sentido el alfa 3 ya no podría ser 0, tendríamos que calcularlo en función de la siguiente etapa, pero vamos a ver casos para que lo podamos apreciar. Ok, ahora, aquí lo que también estamos viendo, yo les había comentado que sí, puse una velocidad axial baja, estamos considerando 150 metros por segundo, y consideramos la velocidad tangencial, por lo que tuvimos ahorita, también relativamente baja. Estamos con una velocidad tangencial de 350 metros sobre segundo en la punta, ¿no? Sí. Y bueno, y yo les decía, bueno, regresando a esta, yo estoy poniendo 150 con 350, entonces estaríamos como en esta zona. Y ahí realmente se considera el flujo muy estable, ¿no? Entre 1.1 y 1.2. Si nosotros quisiéramos arriesgarnos, vamos a hacerlo. Les decía que el hecho de que tuviéramos velocidades supersónicas en la punta, consideran transónicas entre 1 y 1.4, que puede haber cambios. A partir de ahí tenemos velocidades muy altas y tenemos problemas de ondas de choque. Pero si nosotros nos vamos hasta 450, incluso dándole una velocidad axial un poco mayor, vamos a considerar que la velocidad tangencial, por ser una álave de alto índice de derivación, sea de 450. Entonces, si sea de 450, dejemos 150 metros por segundo como constante, y eso me daría un mayor trabajo en cada una de las etapas, me podría permitir. Es más, como vamos a hacerlo así, vamos a poner que tengamos como hasta por acá, ¿no? Que estemos fuera de los rangos. Pero no recuerdo dónde puse la tablita de las relaciones de presión. Vamos a hacerla en limpio y vamos a cambiar, no era esta, la borré. En esta. Esta tabla la hicimos para diferentes relaciones de radios
y pusimos la velocidad tangencial en la punta de 350. Vamos a considerar que nosotros hubiéramos decidido que la velocidad tangencial no fuera 350, sino 450, y que la velocidad axial no... Bueno, esta tabla no me hace falta la velocidad axial como tal, pero vamos a considerar que fueran 450. Si son 450, ¿cómo nos quedaría esa tablita? Vamos a hacerla acá abajo. ¿Qué valores teníamos? Tenemos... ¿cuántas columnas son? Tenemos la velocidad, el radio, bueno, la relación de radio raíz, radio de punta y velocidad tangencial, nada más, ¿verdad? ¿Son 4? Vamos a ponerle 5, así. Ok, entonces pensemos que teníamos diferentes relaciones de radios desde punto 1 hasta punto 5. Yo no vi bien la tabla. ¿Pero no la tiene? ¿No se acuerda? Es lo que estaba buscando. Ok, teníamos RR sobre RT. Para eso ya teníamos el área definida, ¿no? El área y la velocidad tangencial, UT. Ajá, vamos a poner que con esos dos valores. De 0.05. ¿Cuál? Sí, o sea, el primero fue de 0.1, luego 0.15, 0.20. Okay. Era 0.1 y, es más, si quieren la puedo hacer en Excel para que sea más rápido. Teníamos un área. ¿Cuánto era el área que teníamos? La velocidad tangencial en la punta era de 350 en aquel caso. Vamos a ponerle 450 y ya teníamos definida el área. ¿Cuánto era de área? De, ¿perdón? 4.391. 4.391. Obviamente, si nosotros cambiáramos la velocidad tangencial y recalculáramos, tendríamos que recalcular el ducto de entrada. Entonces, voy a hacerlo en Excel. 4.391 es el... A ver. Entonces, 4.391... 450, vamos a considerar la velocidad tangencial, y teníamos que la relación de radios R entre RT partía de punto 1, iba de punto 0.5 en punto 0.5 hasta punto que lo hicimos. Profesor, creo que no se comparte su Excel. No quise compartirlo, Se pero está quiero que se los cortando. comparta. O sea que, ok, les comparto el Excel, déjenme. No lo estaba intentando compartir. Ahora sí los lo comparto. No me lo da. No me da el Excel. A ver. Permítanme, déjenme ver si... porque ya no me está dejando compartir el Excel. No me deja compartirlo. Creo que tengo demasiadas pizarras abiertas. No me da oportunidad de compartirlo, pero bueno, ahorita lo termino y lo copiamos. Estamos hablando que era de punto 0.5 más... de punto 0.5 a punto 0.5, ¿no? Entonces teníamos el radio de punta. ¿Cuánto fue, perdón? El más grande. Punto 3. Punto 3. Punto 15, punto 20, hasta punto 3 nada más. Bueno, vamos a hacerlo hasta punto 35. Ok, entonces, nosotros dábamos la relación de radios. Con la velocidad tangencial determinábamos, no es cierto, con el área y la relación de radios determinábamos el radio de punta, ¿no? Entonces, decíamos que
despejábamos y nos quedaba que el radio de punta tendría que ser igual a el área sobre, es que no me acuerdo de la ecuación, es un área anular y decimos que el área es igual a pi por RT al cuadrado por 1 menos RR sobre RT al cuadrado. Por lo tanto, el RT era la raíz cuadrada de el área entre pi que multiplicaba a 1 menos RR al cuadrado, bueno, RR sobre RT cuadrado, ¿no? Oiga, profe. Mándeme. Nada más estamos buscando la SUS, ¿verdad? No, la velocidad tangencial, ¿no? No, tenemos que modificar todo. O sea, se supone que para cada relación de radios, si nosotros variamos, de hecho, también tenemos el área. No, tendríamos que variar la velocidad. Si variamos la velocidad axial, también variaría el área. Vamos a dejar la velocidad axial de 150, porque si yo le quisiera poner 200, tendría que variar las áreas. Y de acuerdo a la velocidad tangencial, de acuerdo a la relación de radios, nos va a variar todo, ¿no? Si nosotros ponemos bueno, de hecho lo único que nos variaría, porque el área no está cambiando, sería la velocidad tangencial, tienes razón. Entonces, si regresamos a lo que estaba compartiendo, entonces ya lo vamos a ver. Ok, entonces aquí ya teníamos los radios, ya están definidos para cada relación, porque no está cambiando el área. Lo único que variaría sería la velocidad tangencial. ¿En cuánto nos quedarían las velocidades tangenciales? Para punto 1, 60.27. Para punto 27.58, bueno, si quiere 4 decimales. Sí, 27.58, ok. Para punto 15. 59.8941. Ok. Para punto 2. 59.3555. Para punto 25. 58.6558. 58.55. 65, 58. 65, 58. Y para punto 3. 57.7891. Profesor, ¿qué estaba variando para tener? Perdón, no lo escuché. ¿Esos resultados? ¿Qué parámetro está variando para tener esos resultados? Como el área quedó fija, sí tendríamos que calcular radio de raíz y radio de punta si hubiese cambiado el área. No estamos cambiando el área, estamos dejando que sea la que calculamos con los 150 metros por segundo de velocidad axial. Por lo tanto, los resultados que ya teníamos quedan igual. Solo dependen de la relación de radios y del área que tenemos. Entonces, para las relaciones de radios que estamos proponiendo, nos quedarían exactamente los mismos valores que ya teníamos de radio de raíz y radio de punta, y lo único que vamos a calcular nuevamente es la velocidad tangencial, y empieza de 60.2758 y así sucesivamente. ¿Hasta cuánto me dijo el último? 57.7891. 7891. Ok, al igual que en el caso anterior, los radios no variarían, ¿no? Ya eso ya los tenemos fijos. Aquí lo que cambiaría es la velocidad tangencial que nosotros pudiéramos elegir. Obviamente, eso podría ser que elijamos una relación diferente para nuestro diseño. En el diseño anterior, creo que habíamos hecho la de punto 2. Punto 25. Punto 25, ok, habíamos elegido punto 25. En esta punto 25 me da 58. Yo en esta elección me iría más hacia alguno que esté cercano a los 60. A lo mejor podríamos elegir la de punto 5915. Y para ese valor, ¿cuánto tenemos de radio de raíz? Bueno, de radio de punta, y cuánto tenemos de radio de raíz.
Oye, profe, las revoluciones siguen siendo 45, ¿verdad? No. Se supone que las revoluciones nosotros la vamos a elegir en función a esta tabla. Entonces, aquí obviamente no le voy a poner 59.89. Le puedo poner 60, al final redondear a 60. Entonces, podría elegir punto 15 o punto 25, dependiendo de cómo me cambien incluso hasta punto 10 y dejarlo en 60 para que sea la velocidad de giro menor a los 450 por un poco, ¿no? ¿Cuánto teníamos de radio de punta a una relación de radios de punto 15? Radio de punta, punto 1793 RT. Y el radio Perdón, de... profe, no me quedó claro cómo salieron los valores de U de la tabla. ¿Qué fórmula se usó? Tampoco. A ver, permítame. Es que tienen que... Es que, permítame, No, se supone... es que es SN. Es SN. Ok. Nosotros proponemos la velocidad a la que va a girar el álave en la punta, la velocidad tangencial que va a tener en la punta. En el caso anterior, nosotros dijimos que esa velocidad tangencial iba a ser de 350 metros sobre segundos. Yo les había dicho que es el rango de las velocidades tangenciales en la punta por esfuerzos en raíz, se encuentra entre 250 a 350 metros por segundo, pero que para compresores transónicos o para fan de alto índice de derivación, que es el caso de nosotros, se podría llegar hasta 450 metros sobre segundo de velocidad tangencial en la punta. Esta es la velocidad que nosotros vamos a establecer. Si nosotros establecemos 450 y nosotros sabemos que la velocidad tangencial es igual a 2 por pi por el número de revoluciones por R de hecho aquí no es U, esta es N, por R en el que estemos evaluando, bueno, en este caso por RT, de aquí yo puedo despejar y puedo decir que mi velocidad de giro tendría que ser igual a la velocidad tangencial que yo estoy estableciendo en la punta, dividido entre 2pi por el radio que estoy obteniendo en este punto, ¿no? Entonces, para punto 1, ¿cuánto les daba de radio de punta? Para punto 1, punto 1188. Punto, no, el de punta, no el de raíz. Por eso el de... 1.18. 1.18. Pero dijo raíz o punta. No, estoy diciendo punta. RT, radio de punta. Entonces, con 1.18 metros, si yo divido, determino 450 metros sobre segundos entre 2pi por 1.18, me da, de acuerdo a sus compañeros, de 60.2758. Así es, profe. Para punto 15 de relación de radios, ¿cuánto me da el radio de punta? 1.1958. 1.1958. ¿Cuánto me da el radio de raíz para el punto 1? Roots. 0.11. Punto 11, subió punto 17, punto 06 de uno a otro. Sí. Punto Ok. 1182. Punto 1182. Bien, entonces, cualquiera de estos dos valores podría ser conveniente. Entonces yo decido que voy a tener una relación de punto 15 y que mi radio de punta va a ser 1.1958, el radio de raíz de punto 1793 y voy a redondear las revoluciones a 60. Esto me va a dar que sea un poquito más de 450, pero bueno, eso no sería importante. Ahora, aquí lo que yo les quiero mostrar es que nosotros determinamos con los radios anteriores un incremento máximo de temperatura y me daba de 21.13, me parece, y nosotros hicimos una etapa con 20. Si nosotros cambiamos esa relación de radios porque quiero que gire a una velocidad mayor, que la velocidad tangencial sea mayor, y yo evalúo para el radio medio para este nuevo caso, ¿cuánto sería? Punto 1793, punto 1793 más 1.1958
entre 2 me da de 0.6875. 0.6875. Ok, entonces la velocidad tangencial en el medio sería igual por 2 por pi por las revoluciones que dijimos que eran 60. Me da de 259.2002. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo calculó UM? ¿Era UT por qué? ¿Menos qué? ¿Usted por qué Es no? 2 pi Siempre la n. velocidad tangencial es igual a 2 veces, bueno, es el número de radianes que hay en un círculo por el número de veces que va a girar por segundo por el radio en el que estemos evaluando esa velocidad tangencial. Sí. Entonces, si yo estoy evaluándolo a un radio de 0.6875, bueno, pues multiplico 0.6875 por 2, por pi, por 60, que son las revoluciones que tengo. Sí, profe. Y me quedan 259.2002. Yo no borré el cálculo del radio medio, usé más decimales, por eso puede variarles un poco. Pero bueno, son casi 259 metros sobre segundos. Entonces, ahora, si yo evalúo para esta velocidad tangencial, esa velocidad axial, aquí yo ya puedo determinar mi beta 1, ¿no? Porque estamos considerando que sea axial, y tengo 259 y 150 para el radio medio. Entonces, ¿cuánto me daría beta 1 en el radio medio? Me quedaría de tangente a la menos 1, de 259.02 entre 89. 150, y eso me daría de 21.53. ¿Cuánto les da? No, 21. medio de 59. No, 59.94. 59.9418. Sí. Ok, entonces, y de la misma forma, yo puedo sacar cuánto vale la velocidad relativa a 1 en función de la velocidad tangencial y la velocidad axial, ¿no? Dijimos que CA era de 150. Entonces, la velocidad relativa de cuánto es. De 299.48. Ok, entonces ya tenemos la velocidad relativa y de acuerdo al número de Haller decíamos que V2 tendría que ser igual a 0.72 por V1 y eso me da 215.62. 13. Ok, entonces ya tenemos beta 2 y con este 215 podemos determinar el beta 2 que sería, ¿no? Beta 2 M sería igual a 215.6213 entre 150 y sería la tangente a la menos 1 de ese valor que a mí me da de 55.1750. Sí, profe. Ok, ahora, si yo evalúo estos valores que estoy obteniendo es considerando el trabajo máximo que me podría hacer una etapa. Y en la etapa anterior me daba de 21.13. Profesor, ¿el beta no es de 55.1750? Sí, 55.1750. No sé de dónde saqué el 7. El beta 2, ¿no? ¿Qué fórmula usó para ese beta 2? Así es. ¿Qué fórmula usé? Puse tangente a la menos 1 de 150 del cateto opuesto, que son 215.6213, entre el cateto adyacente, que son 150. Ok. Pues el beta 2M, vamos a poner aquí. Beta 2M es igual a 55.17.
50. Ok. Ahora, si yo evalúo el incremento total de temperatura máximo, sería multiplicar la UM por la CA entre el CP. Podemos usar, de hecho, en el otro para evaluar no usamos, vamos a usar de punto 98. Punto 98 por la tangente de beta 1 menos la tangente de beta 2. ¿Y eso cuánto les da? Entonces tenemos que UM son 259.2002 por la CA, que son de 150 por punto 98 entre 150. Son, a ver, no, pero ¿por qué sea entre el CP? Es entre 1.005 por 150 por... Ajá. ¿El beta 2 no sería con coseno? Pues lo puedes sacar con coseno, pero yo lo quise sacar con tangente. Finalmente es un triángulo y lo podemos sacar con lo que nos dé la gana. Pero si tiene el... Ah, pero CB2, ¿no? Sí, cierto, CB2 tiene que ser con coseno. A mí me dio 2.99. ¿Quién? Ah, no, espere, no, olvídelo. Sí, está bien. Sí, el beta 2 sería, o sea, es con tangente si yo tuviese la velocidad, la componente tangencial. Tengo la velocidad, la velocidad relativa, que son 215, entonces sí tendría que ser 215 sería el coseno. Vamos a el coseno a la menos 1. 250, ¿no? ¿Perdón? 250. Coseno a la menos 1 de 250 entre 200. Entre 215.6213 y me da el 72.9855. ¿Pero cuáles dijo, profesor? O sea, ¿cuál entre cuál coseno de qué? Ok, es que aquí lo que sacamos, esta es la velocidad relativa, sería, digamos, esta, y yo tengo esta que son 150 y esta que son 215. Entonces, no tengo esta, yo pensé que me equivoqué, pensé que teníamos, cuando saqué la B2, la consideré como la componente tangencial de la velocidad relativa, pero no es cierto. Entonces, para sacar este ángulo, que es el beta 2, tendría que usar el coseno. Sabemos que 215 por coseno de beta 2 es 150, por lo tanto, el beta 2 podríamos decir que es igual a 100, al coseno a la menos 1 o el anticoseno, el largo coseno de 150 entre 215. Y me da de 72.9855, ¿sí? ¿Están de acuerdo? 150 sobre 215, ¿no? Dijo. De 150 sobre 200, pues yo le puse 512. Perdón, 215. Hasta eso los pongo al revés. Me da 45.91. 215.6213. Ajá, sí, lo puse al revés. 45.9198. Sí. 45.9148. Ok. 45.9198. Ok. Y ahora sí, evaluando el incremento de temperatura máximo que me daría, tendría que son los 259.2002 que multiplica a 150, que multiplica a 0.98, que lo divide entre 1005 y por la tangente de beta 1. Beta 1 dijimos que era... ¿Gamma cuánto vale? ¿Perdón? Gamma. Punto 98. 98. Ajá. Tangente de 59.9418. Me da 26.36. 59.94 menos la tangente de beta 2, que es de 45. 45.9198. 45.9198. ¿Y cuánto le da? 26.30. 36.31.
36, 31. Ok, en el anterior teníamos que el incremento máximo de temperatura era de 21.13, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros incrementamos la velocidad tangencial de la punta hasta 450, que es el límite máximo para alto índice de derivación, vemos que podríamos tener más trabajo por cada una de las etapas. Aquí a lo mejor en vez de decir la primera vamos a hacerla de 20, la primera la haríamos de 25 o algo así, ¿no? Dependiendo cuántas etapas quisiéramos. Yo quería poner el extremo, pero si hubiésemos puesto una velocidad diferente, en vez de 150 nos fuésemos a 200, seguramente tendríamos un mayor trabajo, pero tendríamos que volver a calcular el área transversal necesaria, que va a ser menor, y la relación de radios en cada punto, ¿no? Entonces, solo quería que vieran eso, que obviamente entre mayor sean estas velocidades, mayor trabajo vamos a poder tener en cada una de las etapas, pero en el caso de que esa combinación de velocidad tangencial y de velocidad axial me diera un incremento mayor a 45 grados por etapa, lo máximo que podemos poner es 45. Es decir, el valor máximo es el mínimo resultante entre la evaluación con el número de Haller y el de 45 grados por cada una de las etapas. ¿Sí quedó claro? Profesor, a mí ya solo me quedó un poco de duda cómo habían obtenido el RT y el RR con la relación que tenían. Ya no lo calculamos, lo hicimos como lo teníamos desde la vez pasada, porque no cambiamos el área. Acuérdese que es un área anular y esa área me quedaría que va a ser igual a pi, bueno, a pi por RT cuadrado, que multiplica a 1 menos RR sobre RT, y este también al cuadrado, así. Vamos a poner acá. Esa sería la fórmula. Entonces, para cada relación de radios, yo puedo despejar y obtener un RT, y eso ya lo habíamos hecho la vez anterior. Entonces, para cada RT multiplicado por la relación de radios, obtendría el RR. Ok, gracias. Pero como no modificamos el área, entonces si nosotros hubiésemos puesto que la velocidad de entrada eran 200 metros sobre segundo, la velocidad axial, eso me haría que para el flujo másico requerido, el área necesaria fuese menor. Entonces tendría un área menor, y entonces sí, tendría que calcular para esa nueva área y para cada relación de radios, cuál es el radio de raíz y cuál es el radio de punta. Ok. Pero igual usted nos había comentado que era mejor que cambiáramos solamente el radio de raíz, ¿no? O sea, que dejáramos el radio de punta. No, para las siguientes etapas. O sea, la primera etapa lo tenemos que hacer así, y obviamente ahorita calculamos nada más lo que es a la entrada. Ya tenemos ángulos de entrada, ángulos de salida, que son ángulos de entrada al estator, ángulos de salida al estator. Mañana vamos a ver una segunda etapa, y para la segunda etapa ya es decisión de nosotros cómo va a quedar nuestra configuración, ¿no? Por ejemplo, ahorita, si yo tengo aquí, pensemos que esta es mi pala, con un radio de raíz, un radio de punta, y yo tengo también el estator aquí. Sin embargo, como yo comprimí, para un mismo flujo másico voy a tener un área menor. Entonces yo digo, dejo mi radio de punta constante, calculo cuál es el área necesaria, el radio de raíz para el área que yo requiero por la compresión que ya sufrió el fluido, y voy a tener que tener cómo va disminuyendo el radio a través de la etapa, ¿no? Entonces me conviene más dejar este constante para que conforme avancen las etapas, el radio de raíz sea mayor, y por lo tanto el radio medio va a cambiar, y voy a poder hacer también más trabajo, y voy a evitar los ángulos negativos, digamos, a la salida del rotor. ¿Sí? Okay. ¿Me expliqué? Sí. Pero eso ya es para las siguientes etapas. Entonces, para la primera etapa, pues lo que me conviene es tener el máximo velocidad tangencial posible en la punta y tener la velocidad axial máxima. Pero sí es cierto, ¿no? Si yo pongo 450 y 250, pues llego a generar ondas de choque en las puntas de los álabes, que son pérdidas de energía. Ok, ¿alguna pregunta? Oiga, profe, ¿has subido las clases pasadas? Bueno, esta es la última, la penúltima. Es que la estuve buscando y no la encontré. No se supone que se van quedando ahí, pero se quedan nada más por un par de semanas, ¿no? Ya, 20 días. Sí, pero es que
No, es que yo pensé que usted la subía o algo así, No, porque... las quise subir, pero no sé por qué me dijo que no la había podido subir. Las quise meter en streaming y no me permite. Voy a intentar otra vez a ver si lo logro, pero cuando me dijeron hace como 2 o 3 semanas, subí unas y después me llegó un mensaje que había habido un error y que las tenía que volver a subir o algo así, y ya no lo volví a intentar. Ah, ya, es que bueno, quería checar la clase pasada, lo último, y bueno, yo no la encontré, entonces por eso le preguntaba si usted Pero la esa subía. debe de estar en los mensajes, ¿no? Sí, ahí está. Sí, En aparece los mensajes sí queda. Ah, ya, es que entonces deje ver qué he hecho con mi compu, porque no encontré la clase, entonces por eso le preguntaba si usted la sube o solita se sube. No, quedan ahí, quedan en donde están los comentarios o no sé cómo se llama, ahorita le digo. Quedan grabadas En la de anuncios, ¿no? Ajá, sí, en la de anuncios. Y posteriormente, bueno, pero dicen que son 3 semanas o 21 días y y no las pude subir para que las pudieran ver después. Sí, voy a tratar de subirlas, pero en publicaciones, ¿no? Dice publicaciones, ahí van quedando las clases. Que yo tampoco las veo, pero bueno. Sí, pero es en el día. Por ejemplo, si hoy es martes, en la conversación del martes ahí se van viendo las grabaciones. Ajá. Bueno, es que me había mandado un equipo diferente. A ver, Endema. Sí, ahí sale está. reunión finalizada y sale ahí descargar enseguida. Ajá. Sí, exacto. Sí están en cada una de la clase pasada, sí está, y viene el 6:10, a las 12:34 y así cada una. Nada más hay 2, como que sí, no duran tanto, ¿eh? Yo creo que duran una semana. O no sé si las demás estén anidadas en algún punto. No tengo 3. Solo tengo 3 clases aquí que puedo ver. Pero es del 4 de noviembre. ¿Quién sabe? Ajá, es lo que le decía. No, Está es la que del 4. en el día se guardan las clases del día, es decir, la notificación del martes están todas las clases de todos los martes. En la del miércoles, todo lo del miércoles y de la del Ok. viernes. Y así. Por eso Bueno, nada más le entonces, muestran 3. ok, entonces me muestra por cada día y ya entendí. Bueno, entonces dice su compañero si están ahí hasta que se borren. Si no las logro subir, pues es mejor que las puedan ver antes de que se borren. O incluso, o sea, digo, no es necesario que estén viendo las clases después. Si tienen dudas, trato de resolvérselas. Va que va, profe. Ok, entonces los veo mañana. Cuídense. Vale, Hasta luego, gracias, profe. descanse. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, igualmente. Hasta luego.